Mañana 20 minutos. Diana Ospina, Felipe, buenos días. Está bien de salud, por buenos fortuna. días, Néstor. Se reencontró esta madrugada con su familia. Estos videos que son inéditos, obtenidos por Blue Radio, demuestran, Felipe, que efectivamente el sábado, después de salir de Teatrón, ella llegó a su casa. Ese primer taxi parquea frente a la casa de Diana. El segundo taxi es donde están los malandros, los delincuentes. Supongo yo, con la complicidad del primer taxi, ¿no? Porque se van los cuatro, arrancan los cuatro, le habían hecho seguimiento y allí comienza la aventura, las 40 horas de secuestro de Diana Ospina. Y las placas, Néstor, Felipe, buenos días, de esos taxis son la clave hoy de la investigación. Al menos la placa del taxi que ella coge cuando sale del bar está totalmente clara, está identificada. Es la placa ESN 170. A ese taxi es el que ella se sube y es el que vemos taxis en el video llegando, estacionando al lado izquierdo de la calle, y detrás el segundo taxi de donde se bajan los hombres que someten a Diana a esas horas de desaparición, a ese paseo millonario como principal hipótesis de lo que pasó el sábado ya amanecer del domingo después de la fiesta con una de sus amigas. Por lo que estamos viendo, Felipe, en estos videos, yo supongo, de la complicidad de ambos taxis, ¿verdad? Sí, pues parecería, ¿no? Porque además salen en la misma dirección. No, parquea, para quienes no lo pueden ver, parquea el taxi que llevaba a Diana frente a su casa. Cuando ella se va a bajar, el taxi, el segundo, de ese taxi, el segundo, se bajan los hombres, se meten al primer taxi y se van ambos taxis ya con Diana en condición de secuestrada. 40 horas duró, ella apareció en las últimas horas en la salida a Bogotá hacia Choachí. 40 horas en donde le desocuparon las cuentas. La información que ella le entregó a la policía es que le vaciaron las cuentas con 50 millones de pesos. Estaba muy desorientada, estaba perdida, llegó a un CAI en esa salida occidental de Bogotá. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. De momento, la información que entregan las autoridades es que Diana se encuentra bien, por fortuna. Pero por supuesto el susto es inmenso y estas imágenes de la complicidad de los taxistas abren inmensos interrogantes alrededor de quiénes son los malos en este paseo. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. El ojo de la noche es Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. La noticia del momento tiene que ver con la aparición de Diana Ospina, la mujer que desde el pasado domingo, luego de tomar un taxi en el sector de Teatrón en la 57 con 13, no se sabía de su paradero, pues apareció en la vía Bogotá-Choachí, llegó al calle El Mirador, pero esta historia, dicen las mismas autoridades, arranca en el momento que ella, después de las 2 de la mañana y después de estar festejando un cumpleaños en el bar Teatrón de la localidad de Chapinero, decide tomar el vehículo por aplicación, sale con una amiga, llega el primer vehículo por aplicación, se va la amiga, pero el segundo, donde tendría que irse ella hasta la localidad de Engativá, cancela el viaje. Ella camina unas calles por el sector, toma un taxi que se encuentra muy cerca de la carrera 13 y en ese taxi, según las mismas investigaciones y según los últimos videos revelados por Blue Radio, llega hasta su morada. Pero en la parte de atrás aparece otro carro de servicio público, otro taxi, donde dos delincuentes tan pronto ven que ese vehículo se detiene, se bajan, la abordan, uno por la izquierda, otro por la derecha, ella queda en la mitad de ese primer carro y huyen con rumbo desconocido. Ojo, los dos carros se van escoltando, eso es lo que se ve en las grabaciones que están en poder de la Fiscalía y de la SIJIN, y dicen que posiblemente durante 19 horas estuvieron dando vueltas por Bogotá, por Cundinamarca, mientras pedían las claves, mientras pedían las tarjetas, mientras pedían las contraseñas y desocupaban todas sus cuentas bancarias. Se habla de más de 50 millones de pesos que le podrían haber robado a esta mujer en medio de compras por internet que hicieron, en medio de transferencias a otras entidades bancarias, y luego de 19 horas decidieron abandonarla en zona rural, prácticamente de Bogotá, Choachí, que es detrás del Cerro de Guadalupe. Allí ella caminó y llegó hasta el calle El Mirador explicándole al policía que ella era la persona que estaban buscando las autoridades. De inmediato llegaron varios oficiales al sitio, la trasladaron, la valoraron algunos médicos que llegaron al punto y luego terminó en su casa en el barrio Santa María del Lago de la localidad de Engativá. Pero Néstor y oyentes, ¿en qué va esta investigación?
investigación. Inicialmente, al conocerse los primeros videos, la policía dio con el propietario del primer vehículo, quien llegó voluntariamente en compañía de un abogado a la fiscalía, contó que no sabía lo que estaba pasando con su carro, pero al conocerse el segundo video donde se ve que hay otro carro implicado, al parecer sería del mismo propietario. Dicen que posiblemente el señor se lo arrendó a una persona y esa persona que estaba conduciendo el taxi se lo subarrendó a un tercero, quien al parecer sería quien estaría delinquiendo y haciendo el paseo millonario aquí en Bogotá. Lo cierto es que es una investigación en curso, dicen que van a dar con el paradero de estos criminales, de estos ladrones, y además Diana ya está sana y salva en su casa con su familia, mientras que la policía y la fiscalía continúan con esta investigación para así capturar a los responsables y queden tras las rejas. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Si se llega a confirmar, Felipe, esa hipótesis de que los dos taxis son del mismo dueño, del mismo propietario, el señor está, por supuesto, metido en un problema gigante, ¿no? No, pues aunque imagínese. ese mundo de los taxis, ¿Secuestro? Felipe, ese mundo de los taxis en donde el dueño tiene un par de conductores, ¿no? Uno para por la mañana, otro para la noche, y esos conductores los subalquilan. Eso es un mundo, la verdad, esa es la cueva de Rolando. Usted entra ahí, no sabe qué puede pasar a bordo de un taxi, la verdad, no hay ninguna clase de responsabilidad. La placa, para quienes lo puedan ver de pronto, ese primer taxi en donde iba Diana y estuvo a punto de llegar a su casa, ESN 170, se ve en este video de cámaras de seguridad. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Van a escuchar ustedes ahora la controversia y la impresionante, muy impresionante declaración del Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, respondiéndole con la mayor contundencia a las reiteradas denuncias del presidente Gustavo Petro alrededor de un fraude que el presidente ve venir en las elecciones de la semana entrante. Le responde el procurador que está, la verdad, rodeando a las instituciones, procurador, contralor, registrador, fiscal general de la Nación, todas las instituciones en Colombia, diciéndole al presidente Petro que el sistema electoral de Colombia es robusto, sólido y confiable, y que no hay ningún rastro y que de momento no hay posibilidad de fraude. Y el procurador le responde inclusive con esa frase tan dura de que cuál será el estado mental de salud del presidente Gustavo Petro. Frase que pronunció Ricardo, el procurador, en Cartagena, hablando ante funcionarios de la registraduría en la tarde-noche de ayer lunes. Sí, Néstor, es que hay un triunvirato que se ha conformado para defender la transparencia de las elecciones, desde la institucionalidad. No solo es el registrador, se le suman el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador y el procurador Pero es mucho más Gregorio que El Hach. triunvirato, son todas las instituciones, Sí. gremios, el Congreso, diciéndole al presidente, hombre, en este momento es malo sembrar dudas sobre el sistema electoral que lo eligió a usted, que le dio el triunfo a su partido en las Néstor, últimas elecciones. Recuerde que la Procuraduría está liderando, y el procurador El Hach directamente, una estrategia que denomina paz electoral, precisamente para evitar que pase lo que está intentando que pase el presidente Gustavo Petro. El procurador se está reuniendo con todos los sectores de la sociedad para blindar la transparencia y la necesidad de que se respeten los resultados de las elecciones del próximo 8 de marzo y de las presidenciales de mayo y junio. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Van a escuchar ustedes Muy duro, Néstor. lo que me parece, Felipe. Yo estoy atónito y estupefacto. La declaración del procurador El Hach, retadora, contundente, pero además preguntándose en qué estado mental escribe el presidente Petro. Esa es la estos parte trinos. contundente. No, ¿en qué estado mental estaba cuando trinó? Ahora, la verdad, Felipe, es que el presidente Petro lo ha dicho en trinos, lo volvió a repetir anoche, lo ha dicho en sano juicio, lo ha dicho de todas las formas posibles, que él tiene la certeza, y esto no se lo va a sacar nadie de la cabeza, que la firma Thomas Gregan Sons y que el código fuente y que el preconteo de los votos y que el software de la registraduría, por allí se puede colar el fraude en Colombia. 6:29 minutos, que por otro lado es mezclar peras con manzana. Una cosa es el sistema, el software del preconteo, que no tiene validez jurídica, y otra cosa es el software del escrutinio, que es en donde se decide quiénes son los ganadores de las Néstor, elecciones en Colombia. y si él dice que hubo fraude en el 2022,
Entonces, ¿él es el beneficiario? Yo no entiendo, Felipe, al presidente de la República, porque es como si el equipo que gana el partido de fútbol dice el árbitro estaba comprado. Él intenta decir que en algún momento en el primer escrutinio, en los primeros escrutinios, aparecía ganando Rodolfo Hernández por encima de él y que eso es una prueba de que había un fraude en ciernes. Pues la prueba de que no es que finalmente él ganó. 6 de la mañana, 30 minutos. Y surgió otra duda, Néstor. Si sabía el señor presidente desde hace 4 años que intentaron hacerle fraude, ¿por qué no lo denunció en ese momento ante la Fiscalía? Escuchen ustedes lo que dijo anoche el presidente y escuchen ustedes lo que dijo anoche el procurador, que habla en un evento ante sus funcionarios en Cartagena. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que el presidente de la República parece insistir en su narrativa de un presunto fraude que ocurriría en las elecciones legislativas y de consultas del próximo 8 de marzo. El presidente volvió a hablar de los C14, de la iteración del software de Thomas Gregg & Sons, pero toda esta discusión termina con una pelea con los entes de control, especialmente con la Procuraduría General de la Nación, porque en medio de la defensa que han hecho las instituciones al proceso electoral colombiano, en horas de la mañana, en medio de un evento de paz electoral, el procurador El Haj señaló que revisando todos los sistemas, en diálogo constante con el registrador nacional Hernán Penagos, no había encontrado evidencia alguna que le permita concluir con carácter concluyente y con carácter definitivo que exista alguna irregularidad en el proceso tanto de contratación como de implementación de la logística de los comicios del 8 de marzo. Le responde a través de Twitter, a través de la cuenta de X, antes Twitter, el presidente Petro. Le dice, le preguntaría al doctor El Haj, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software Thomas Gregg & Sons para que le haga una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho, no debería pronunciarse. Tal parece que ese mensaje ocasionó la molestia del procurador El Haj, quien horas después, desde Cartagena, en un evento de su estrategia Paz Electoral, respondió con vehemencia al presidente de la República. Escuchemos. Y las campañas, y lo vamos a hacer valer, y nos vamos a reunir el miércoles con el registrador y el contralor para decirle al país qué es lo que está pasando en las elecciones. Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no diga que está bien, decimos que está bien. Pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter que sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. Porque se le ha cuestionado mucho, incluso han pedido hasta exámenes de toxicología, que yo no dejé hacer cuando era secretario del Congreso. Ese es el procurador que está, y esa es la invitación que yo les hago, a que se vinculen, a que mejoren, a que seamos seres humanos mejores de lo que éramos antes, a que busquemos el bienestar de las personas, a que aportemos también nuestro conocimiento para formar a los que no tienen formación académica, sin regalar el trabajo. La mayoría de los profesores de las carreras que van a... Dice, le repito lo que dijo textualmente el procurador, ya que de pronto no se puede escuchar con mucha claridad. Abro comillas. Pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar y tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un tuit en quién sabe qué estado mental estaría el hombre en ese momento, porque se le ha cuestionado mucho, incluso han pedido hasta exámenes de toxicología. Cierro comillas. Fue bastante fuertes las palabras y bastante molesto estaba el procurador Gregorio El Haj. Sin embargo, todos estos mensajes, toda esta defensa del sistema electoral que han hecho no solo el procurador El Haj, el registrador Penagos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la misión de observación electoral de la Unión Europea, la misión de observación electoral de Colombia, nada de esto le ha servido al presidente de la República, porque en las últimas horas, en medio de esa rueda de prensa en la que presentó el nuevo modelo y el nuevo formato del pasaporte, la nueva cartilla del pasaporte
colombiano volvió a lanzar sus críticas al sistema electoral. Lo hizo con un cartapacio, con un folio, con una gran cantidad de documentos, cerca de 150 páginas en las que él dice están contenidas las pruebas de lo que sería el fraude que incluso dice ha perdurado por más de 30 años a pesar de lo que dicen los entes de control. Escuchemos al presidente de la República. ¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal general diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia? Esta es la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso, explícitamente Senado de la República. Y lo que aquí encontraron se mantiene hoy. ¿Por qué? Porque no solo tengo esto que entregaré a autoridad competente, yo creo que internacional, por lo que acabo ya de recibir de la Fiscalía, donde en exactamente 4.200 mesas por iteración del software de preconteo, se modificaban las mesas tanto de los votos en las mesas, que aquí están descritas una por una, del pacto histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación por algoritmo de iteración, al punto que habían aquí sumados en estas mesas aproximadamente 400,000 votos que dejaron de sumársele, no estoy hablando de los tachones, en los tarjetones, dejaron de sumársele al pacto histórico y se le agregaron al partido de la... Néstor, cuando se habla de fraude mediante iteración del software electoral, se refiere a la idea de que alguien podría hacer pequeños cambios sucesivos en el sistema, repitiendo diferentes comandos o códigos de programación, y que esto sería una modificación muy leve y casi imperceptible a cada ajuste para ir acumulando una alteración mayor en los resultados finales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en procesos como los que organiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, existen actas físicas, copias para testigos, auditorías nacionales e internacionales que sirven precisamente para evitar y detectar cualquier manipulación de este tipo. Pero también escuchemos por qué el presidente insiste y habla incluso de una empresa de nombre ASD que trabajaría con la Unión Temporal Disproel. Escuchemos. Toda esta información que entregaré a la autoridad competente, y en esa misma fecha, elecciones del 2022, o sea, 26 años después de que los órganos de control actuales dicen que se mejoró el sistema electoral, mentirosos. Traje también un testigo presencial de lo que pasó en estas mesas, pero en un municipio concreto que se llama Pereira, y que estuvo contratada por una empresa que se llama Benetti ASD. Sigue siendo la empresa contratada de preconteo. Y la empresa ASD es filial de Thomas Gregg & Sons. Y en el preconteo, que es ilegal, aquí no lo ordena la sentencia, dice el escrutinio de mesa. ¿Quién hace el escrutinio? Los jueces. Y de aquí dice en qué fecha. A partir del cierre de la mesa hasta las 12 de la noche de ese año, de ese día. Y si hay impugnaciones, más y más. Si no hay impugnaciones en la mesa, no hacen los jueces escrutinio. No abren después las mesas. Y solo puede impugnar el testigo electoral. Luego, si ustedes juntan el software de ADS con Center... Néstor, hay que tener en cuenta que ASD hace parte de la Unión Temporal Disproel, es el grupo ASD, pero esta es una empresa que tiene más de 30 o 40 años de experiencia participando en procesos electorales. Ellos son los que manejan en todo el proceso o en toda la cadena el sistema de recepción telefónica de los resultados del preconteo, que hay que dejar claro, el preconteo no
tiene carácter vinculante legal, es un tema informativo para los medios de comunicación y para la ciudadanía. Lo que es legal, lo que genera la elección es el escrutinio, y en ese caso el software de escrutinio pertenece al Consejo Nacional Electoral. Lo compró la registraduría en el año 2021 a través de la empresa Indra, cumpliendo las disposiciones de la sentencia del Consejo de Estado del año 2018 del caso Mira, sentencia que hoy el presidente Gustavo Petro vuelve a citar para tratar de argumentar esta teoría del presunto fraude, a pesar de que los entes de control le insisten de que el sistema electoral colombiano está blindado y protegido para el próximo 8 de marzo. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene